¿Qué tal amigos de RPP Noticias? Mi nombre es Laura Masifuen y estoy encantada de acompañarlos una semana más en RPP Salud, el programa de salud en Internet, siempre basado en ciencia y evidencia. Hace unos días el congresista José Cueto, de la bancada Renovación Popular, presentó un proyecto de ley. Un proyecto de ley que dice lo siguiente. Proyecto de ley que prohíbe toda restricción por el uso voluntario de la vacuna contra la enfermedad por coronavirus. En palabras más sencillas, eliminar las restricciones para las personas que no están vacunadas. Así que para dar un poquito de contexto les voy a leer solamente un pedacito del proyecto de ley que me parece importante que lo tengamos para no comentar sobre una idea gaseosa. La norma que propone, esta norma que propone el congresista Cueto, que es una ley que aún no se ha debatido, busca modificar la ley 31091, que es la ley que tenemos vigente ahora mismo en el país, que tiene algunas restricciones, pero que garantiza el tratamiento, dentro del tratamiento, la vacunación, a los peruanos contra la COVID-19. ¿Qué es lo que propone el congresista Cueto? Que en ningún caso se impondrán legalmente en el país el uso de certificados o medidas formales restrictivas a algún elemento atributivo del derecho fundamental a la libertad o intimidad de las personas. Básicamente, solo podrá ser restringida la movilidad o el ingreso a las personas a determinados lugares, según lo establecido por el artículo 137 de la Constitución Política del Perú por mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería, no pudiendo ser las personas objeto de ninguna limitación o condicionante. Entonces, solo como dato me parece importante y relevante mencionar. En nuestro país son 32 millones de peruanos los que formamos parte de la población objetivo que deben recibir la vacuna contra la COVID-19. Esto es a partir de niños mayores de 5 años en adelante. De esos 32 millones, 3.4 peruanos aún no tienen ninguna dosis contra la COVID-19. Así que para entender, ya con todos estos datos que les acabo de presentar, si es que este proyecto es viable o no, vamos a conversar con el doctor Ernesto Gosser, que es doctor en salud pública y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien nos va a ayudar a entender un poquito más si es que este proyecto, a la larga o en corto plazo, podría ser una buena idea para las personas que no están vacunadas. Doctor Gosser, ¿cómo está? Bienvenido a RPP Salud. Buen día, Laura. Muchas gracias por la invitación. Doctor, creo que la pregunta o la más importante ahorita es, o traer a la memoria, mejor dicho, de las personas que nos están viendo, es cómo se contagia la COVID-19, empezando por eso. Esta enfermedad ya hemos hablado por largo tiempo, pero siempre es bueno recordarlo porque es muy importante, porque eso nos permite pensar en la prevención. Se contagia principalmente a través del contacto directo con personas que están infectadas a menos de 2 metros, si es que uno está sin protección. Y el otro mecanismo es a través del aerosol, que es decir, esas gotitas mucho más pequeñas que se quedan un poco más de tiempo en el aire. Entonces uno puede haber estado una persona infectada en una habitación cerrada, sale, ingresa a otra y se va, si es que está sin protección, sin mascarilla, se va a poder contagiar. Entonces, Ahora, lo principal es a través de las gotas de saliva que llegan a la nariz o a la boca de otra persona cerca o respirar el aerosol en un espacio cerrado. Esas son las principales vías de contaminación. teniendo en cuenta entonces este dato, doctor Gosser, actualmente, ¿qué sabemos de la capacidad de transmisión del virus, de la COVID-19, del SARS-CoV-2, en personas no vacunadas? ¿Cómo una persona no vacunada transmite el virus? ¿Es igual que una Una persona persona, vacunada? eh, no, una persona no vacunada va a tener una mayor carga viral. Justamente la vacuna lo que hace es defendernos para reducir la cantidad de virus o eliminarlos que están entrando en nuestro cuerpo. Entonces, eh, como una persona vacunada tiene menos carga viral y una persona no vacunada tiene una mayor carga viral y por lo tanto puede contagiar un poco más. Ahora, entonces, ya con lo que acabamos de repasar de lo que conocemos, de conceptos básicos que teníamos sobre el desarrollo de la pandemia, ¿este proyecto, esta iniciativa presentada por el congresista Cueto, es viable teniendo en cuenta los números actuales del Perú, donde no tenemos un repunte muy grande de casos, salimos ya de
una ola de contagios, las actividades se han ido reanudando conforme ha pasado el tiempo, incluso mucha gente ya anda sin mascarilla por las calles, otros guardan todavía el uso, pero otras personas andan muy tranquilas por la calle sin mascarillas, que está bien. Entonces, ¿es viable esta propuesta en este momento? Lo que debemos recordar primero para poder entender este punto es que la pandemia no ha terminado. Existen casos en todo el mundo y hay 18 países que la semana pasada han duplicado el número de infectados. Entonces, es importante todavía protegernos. Y desde el punto de vista de salud pública, tener una medida de ese tipo nos expone a la posibilidad de contagio. Esto ya ha ocurrido en otros países que dejaron eh, todas las restricciones y tuvieron repuntes de casos. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, esto podría generar más riesgo de infectarse y enfermarse. Entonces, y también de esa manera se tentaría contra el derecho a la vida y a la salud, es uno de los primeros derechos que tenemos en la Constitución. Entonces sería un poco una contradicción ahora mismo. ¿Qué tendría que pasar para que, o en qué momento podríamos decir, ok, los no vacunados, porque la vacunación es un proceso voluntario, ya pueden ingresar a los espacios públicos sin estar vacunados? ¿A qué punto de la pandemia tendríamos que llegar para que esto suceda? Bueno, para que eso suceda, tendríamos que haber terminado con la pandemia, ¿no? Cuando ya no exista pandemia, sino que el virus sea como un virus de la gripe, del resfriado, que de cuando en cuando viene, entonces, en ese momento. Pero eso todavía no ha ocurrido. Y mientras eso no ocurra, tendremos que tener ciertas medidas de restricción. Pero, como usted señalaba, ¿no? Ahora, como hay menos riesgo de contagiarse, hay varias medidas que se han flexibilizado. Uno puede andar en la calle sin mascarilla, hay personas que lo usan porque tienen eh, mayor cuidado para ellas mismas, lo quieren hacer, pero no es porque sea necesario. Ahora, Entonces, doctor, en base a eso, perdóname que lo corte, en base a eso, nosotros hablamos de medidas, ¿no? Hablamos de medidas que, por ejemplo, en un inicio se decía no es necesario usar la mascarilla, luego supimos que era necesario usar la mascarilla para prevenir el contagio y controlar de alguna forma la cantidad de casos, luego la vacunación, luego el ingreso a espacios públicos con mascarilla, y luego salir a la calle, a espacios abiertos sin mascarilla. O sea, hay varias medidas que han ido dándose a lo largo de la pandemia y que ujú. quitar una o mover otra no significa que en su momento no hayan estado bien. ¿Cómo podemos explicar eso, que es una cosa bastante natural en temas de salud pública? Sí, esa es una buena pregunta porque a veces uno puede confundirse pensando que no se sabe lo que se está haciendo. No, lo que ocurre es que la información van apareciendo estudios, primero la evidencia empírica, después la evidencia científica, y a partir de esa información se van afinando las medidas. Al comienzo no se recomendaba usar mascarilla porque teníamos el modelo de que esta enfermedad se transmitía como la influenza, pero cuando apareció información que señalaba que había otra forma de contagio mucho más efectiva de este virus, se incorporó la mascarilla, y así como esa, otras medidas. También hay que recordar que las medidas se pueden hacer más restrictivas y más flexibles dependiendo de qué, dependiendo de la situación en la que nos encontramos. En este momento, afortunadamente, estamos en una situación de baja transmisión y podemos tener un poco más de tranquilidad. Sin embargo, todavía la pandemia no ha terminado, esa es la parte negativa, pero no hay que estar asustados, sino estar prevenidos, estar atentos a los rebrotes. Doctor, sí me parecería importante entonces recordarle a la audiencia que de pronto lo tiene internalizado, pero vamos, algunos todavía luchan con la idea de cuáles son las medidas más importantes ahorita mismo para controlar la pandemia y qué es lo que tenemos que poner de nuestra parte como ciudadanos para evitar que surjan Ujú, más casos. ujú. Las medidas más importantes son, en primer lugar, en este momento, es la vacunación. Para todas las personas adultas, 3 dosis. Para los niños de 11 a 17 años, 2 dosis.
es muy importante que las personas mayores de 60 años puedan tener por lo menos 3 y idealmente hasta 4 dosis. Entonces, primero, vacunación. En segundo lugar, el uso de mascarillas en los lugares cerrados, creo que todavía es necesario en los medios de transporte, los buses, los aviones, en los centros comerciales, en los mercados, es importante hacerlo. En tercer lugar, es importante la ventilación. La ventilación porque elimina el aerosol, que es una medida efectiva para que esta enfermedad se siga transmitiendo. Y la otra medida importante es el lavado de manos, que no solamente ha contribuido también a reducir la transmisión de COVID, sino también la transmisión de la influenza o gripe, como la conocemos, ¿no? Incluso los mismos resfríos se han reducido. Entonces, esas son las medidas más importantes. Y la otra, y la quinta, diría yo, es buscar información de medios confiables, que son los medios oficiales ¿no? del Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Esas son las fuentes más confiables de información. Perfecto, doctor Gosser. Entonces, como ya lo escucharon, señores, señoras, chicos, chicas que están viendo este video, 5 medidas importantes para mantener el cuidado, para evitar el brote de casos de COVID-19, pero la última es la que más me gusta, que creo que es la que tratamos de hacer siempre desde aquí en RPP, y es buscar información en lugares confiables. Y tengan por seguro que aquí la van a encontrar. Doctor Gosser, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Un gusto, Laura. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor Gosser. El doctor Gosser es doctor en salud pública y profesor de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Ya lo saben, tenemos que cuidarnos, no bajemos la guardia. Es importante que todavía mantengamos algunas medidas. Como lo dijo el doctor Gosser, la pandemia aún no ha acabado y tenemos que poner siempre de nuestra parte para lograr llegar a ese camino eventualmente. Mi nombre es Laura Masifuen, los acompañé en un nuevo episodio de RPP Salud. No se olviden siempre de tomar agua, comer bien, leer un buen libro, descansar, que al final de eso se trata la vida. Y por favor no se olviden de suscribirse en el canal de YouTube de RPP, que tiene mucho contenido exclusivo para ustedes, que sabemos que están bastante ávidos de información de todo tipo. Chao, chao.